Bienvenidos y bienvenidas a este lanzamiento del podcast Warminak Chachanak Parlasit. Sin duda, este es un material que va a aportar demasiado desde el enfoque del trabajo en masculinidades. Este es un material impulsado por el SISTAC Masculinidades Bolivia, por supuesto para todo el país y para la región, como un aporte al trabajo en masculinidades desde nuestra reflexión, nuestra crítica. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora me encuentro con el equipo del SISTAC y por supuesto con las personas que han hecho posible este trabajo, que han hecho posible esta reflexión y este aporte sobre el trabajo en masculinidades. Cecilia, muy buenas noches. Te pediría que por favor te presentes. Buenas noches al público, buenas noches al equipo SISTAC. Mi nombre es Cecilia Saavedra, soy parte del equipo, soy la coordinadora de la Red Boliviana de Trabajo en Masculinidades en el Departamento de La Paz. Soy feminista, soy una mujer que trabaja masculinidades. Gracias, Cecilia, bienvenida. Y por supuesto, el diálogo también estuvo con Cecilia, quien puso un gran aporte para generar este material. Luego contamos con nuestro director del SISTAC, Jimmy. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes en esta transmisión en vivo, que quedará registrada como un hito en la medida que presentar este material es un gran honor para nosotros. Soy Jimmy Tellería, director de SISTAC Masculinidades Bolivia. Gracias, Jimmy. Por supuesto, también este material no es posible sin la dirección de Jimmy, ¿no? Bueno, aquí tenemos a nuestra compañera, colega, aliada en la temática, que es Toribia, quien nos acompañó durante todo este podcast y, por supuesto, quien generó la reflexión en base al idioma nativo que es Aymara. Toribia, muy buenas noches. Askarmakipan hilana kullakanaka kitinakati aksa llikata ipinakata humanaka uñitasikta kaysa anqa markanakatpacha ukamaraki aka llatunka departamento kawqankitej aka suyos ukamaraki estanzanakas ayllunakas taqi kawqankaptapi humanakaja uñitanipta aka Bolivia markanqataqi humanakataki hacha arunta kamaraki hilata director kullata sisi Hilata Santos, Taqik Manakataki, Askermakipan. Nayasti, Toribia Flores Satatua, Kunhamti Abharktana, Aka masculinidades Ukatoquera, Aymar Arusampi, Aymar Lajrampi, Hiwaspura, Intindi Sinisataki, Hiwaspura, Lup Ikipañasataki, Ukamata, Sulka Hilanaka, Sulka Kuyakanaka, Nairaro Abharuña Pataki Kunaki, Tejaka masculinidad Sataja, Uk Satoqueta. Gracias, Toribia. Sin duda lo que nos invita a Toribia es a reflexionar, a seguir pensando y, por supuesto, seguir trabajando la temática en la lengua aymara, especialmente con los jóvenes, con las jóvenes, y llevando toda esa teoría, ¿no? De reflexión. Este material ha sido desarrollado como un sueño de no solamente traducirlo al castellano, reflexionarlo, o también verlo solamente escrito en esa temática en esta temática. Hemos reflexionado bastante con Toribia sobre masculinidades y llevarlo un poco más allá, ¿no? Es decir, llevar esta temática para que esto sea reflexionado en las comunidades aymaras. Y por supuesto, esta tarea ha sido llevada por Toribia, quien ha realizado entrevistas, quien ha visto la temática, no solamente desde la apuesta reflexiva, sino también ahondándonos cómo se dan estos aprendizajes. Y eso lo hemos visto, Toribia, cuando nosotros escuchábamos el momento de hacer las grabaciones de este podcast, hemos visto cómo la gente sigue reflexionando desde las comunidades el aprendizaje que es muy común. Y por supuesto hay algunas aristas que se van a ver y les invitamos a escuchar este podcast que lo van a encontrar en Spotify, ¿no? Entonces, Toribia, sobre esto que nosotros hemos ido reflexionando, sobre tu reflexión, ¿cuál sería el aporte que se da en torno a reflexionar las masculinidades en las comunidades? Desde el idioma nativo aymara, por supuesto. Bueno, querido Santos, es muy importante, ¿no? De poder hablar de nuestro idioma. Cada sector tiene sus cualidades, cada sector tiene su idioma, como quechua, aymara más, y los demás idiomas que tenemos en diferentes departamentos, ¿no? Entonces es muy importante de poder realizar en nuestro idioma. Para mí ha sido un honor de poder compartir con las compañeras y los compañeros o hermanos, hermanas
que han estado junto a nosotros para poder realizar todo lo que nos han encomendado, ¿no? Y a lo menos que ha salido en redes sociales que conocemos en diferentes espacios, ¿no? Entonces, en ese entendido, hay muchos pedidos, ¿no? De la juventud, de las comunidades, que no solo que se quede en las ciudades, sino llegar a las comunidades donde nadie está llegando. Entonces tenemos que nosotros ya proyectarnos para poder llegar donde los hermanos y las hermanas que necesitan en este tema que estamos hablando, tema de masculinidades, ¿no? Gracias, Toribia. Por supuesto, lo que tú nos dices es trasladar toda nuestra reflexión a las comunidades aymaras. Y por supuesto, este trasladar toda la teoría, toda la reflexión, es un trabajo que implica una reflexión más profunda porque no es traducir nuestras categorías de reflexión, como hablar de Así es. sexismo, como hablar de misoginia y demás categorías que trabajamos, llevarlo al idioma aymara. Por supuesto, cruza por una reflexión y por supuesto esto también da un aporte importante. Entonces, Jimmy, ahí tal vez podrías contarnos ¿cuál es la importancia que tú ves de hablar masculinidades en las comunidades aymaras? ¿Y cuál sería el aporte, la reflexión para llegar específicamente a este espacio en idioma aymara? Muchas gracias por la pregunta. Antes quisiera comentarles que estamos de mes aniversario. Sistag Masculinidades Bolivia está cumpliendo 37 años de vida en Bolivia y llevando adelante la agenda de masculinidades ya 34. Para mí es un profundo honor tener la posibilidad de, en sus 37 años de vida de Sistag, lanzar un material en idioma aymara. Mucha gente dirá, pero ¿cómo es posible que hayan tardado tanto en producir un material sobre esta temática? Pero debemos decir que somos los primeros, que este es el primer material en Bolivia, que este es el primer material en Aymara para Latinoamérica, y de por sí producir este material es el resultado no solo de la acumulación de experiencias, sino también de haber aprendido a manejar tecnologías como la que estamos utilizando ahora, como es el podcast, el videocast, y etcétera, a través de las redes sociales. No lo hicimos antes porque no teníamos toda la capacidad ni la infraestructura para hacerlo. El tiempo, las oportunidades nos han permitido hacerlo ahora. Inclusive comentarles de manera rápida cuán difícil ha sido encontrar una persona que hable el idioma, que sea sensible a la temática y que se permita participar en esta aventura. En ese transitar hemos tenido la oportunidad de encontrar a Toribia, promotora comunitaria, una persona con la que hemos ido desarrollando muchos procesos de capacitación, formación en masculinidades y en cierto minuto, en esos que a veces se prende el foquito y tú dices, ¿por qué no? Le preguntamos, ¿y Toribia, te animarías a producir un material? ¿Por qué ella? Porque todavía no hay hombres que hablando aymara se animen a hablar de masculinidades. Pero sí habíamos encontrado en Toribia la posibilidad de una mujer de ñeque, de voluntad, de ganas de hacer un trabajo desafiante. Entonces, hablar de masculinidades en Aymara fue un desafío que surge en la medida en que nuestra territorialidad, es decir, Sistag nace en la ciudad de La Paz, se funda en sus acciones en el departamento de La Paz, establece su territorio de intervención en el mundo aymara, urbano, periurbano y rural, y por supuesto reconoce que producir un material en idioma nativo es un desafío importante y necesario. Podíamos haberlo hecho en quechua, más difícil todavía, porque seguimos buscando gente que se anime a producir en quechua. Guaraní, un sueño, esperamos muy cercano. Y bueno, de los otros 30 y pico idiomas nativos de Bolivia, algún minuto tendrá que producirse. Hoy el hito empieza con este material, con este paquete de podcast que nos permitirá llevar el debate, la discusión a hombres y mujeres a hablar sobre este tema. El propio título, si lo traducimos del aymara al español, mujer, hombre,
hablamos, que tiene que ver con una pauta cultural importante, que es el diálogo. Las comunidades andinas, las comunidades indígenas, el mundo aymara es un mundo de comunidad, de diálogo, y nos parecía importante que hombres y mujeres empiecen a hablar de este tema. Y entonces, hablar de masculinidades nos lleva por un tránsito muy interesante que tiene que ver con qué es la masculinidad, qué es el género, cómo se aprende a ser hombre, cómo se aprende a ser mujer, como preguntas que se hacen a través del programa, del podcast, y por supuesto empezar a reflexionar sobre el machismo. Mucha gente, hace muchos años atrás, tuvo una mirada muy sesgada del machismo como si fuera un atributo negativo de las sociedades urbanas, occidentales. Hoy no podemos negar que lo andino, lo urbano, lo rural, lo indígena, cruza y es cruzado por prácticas machistas. Y entonces desafiarnos a hablar sobre el machismo en el mundo aymara es reconocer una realidad. El machismo está ahí, está presente, así como lo está en las poblaciones afrobolivianas, como está en las poblaciones clases media, como está en la gente joven, está presente y cruza la vida de la gente y nos está generando una factura, porque está lamentablemente ese conjunto de prácticas machistas afectando la vida de las mujeres y también la vida de los hombres. Esperamos que este programa pueda llevar a la reflexión a quienes tengan la posibilidad de escucharlo, que se comuniquen en Aymara y seguramente mucha gente lo va a empezar a escuchar. Hemos estado promocionando el material y había mucha gente que nos decía cuándo. ¿Por qué? Porque no lo habían escuchado en Aymara y lo quieren escuchar en Aymara. Nos ha llevado a múltiples desafíos. Ya con Toribio hablaremos en un rato de esta experiencia, pero creemos que es muy importante producir materiales referidos a estas temáticas dirigidos a la población urbana, periurbana, pero también rural de nuestro país. Y en esta oportunidad a la población aymaroparlante. Así que muchísimas gracias por habernos dado este desafío colectivo. Muchísimas gracias por habernos dado el permiso de producir, a Toribia por embarcarse en esta locura que hoy se materializa en este paquete de podcast, y agradecer a Pan para el Mundo por haber confiado en nosotros y apoyar financieramente el desarrollo de esta experiencia y otras tantas que Sistac Masculinidades Bolivia viene desarrollando para Bolivia y para la región latinoamericana. Gracias, Jimmy. Sin duda, como tú reflejas, Jimmy, este es un aporte que se da desde nuestra reflexión, desde nuestra mirada crítica y imagino que ha sido complicado traducir todo lo que se reflexiona, porque, como lo dije en un inicio, tenemos categorías que ya las comprendemos, pero llevarlas al idioma aymara es un trabajo. Hacerlo que se comprenda es complicado, pero que sin embargo engloba un compromiso desde las personas. Ahí quisiera consultarte, Ceci, a ti, ¿cómo estás viendo este aporte que se da específicamente, porque Jimmy lo resaltó, es decir, estamos hablando del trabajo en masculinidades, ¿no? Encontramos en Toribia mujer, Aymara. ¿Cómo crees que esto se refleja como un aporte para las demás mujeres aymaras que van a llegar a escuchar este podcast? Bueno, creo que es importante el idioma. A través del idioma es que estamos llegando a hombres y mujeres. Y la demanda que nos decía Toribia es jóvenes, ¿no? Que quieren saber de estos temas. Eh, yo de adolescente me iba a las comunidades a hacer trabajo social. Estábamos en las reuniones comunitarias y veíamos, ¿no? Y era una pregunta, ¿no? Que nos hacíamos, ¿por qué las mujeres están afuera de la reunión y sentadas en el piso? Cierto. ¿Por qué no escuchan a las mujeres, no? Y bueno, yo a Toribia, querida Tori, yo te admiro mucho, Así es. eres mi compañera de lucha, em, y como dice Jimmy, es una mujer de ñeque, es una mujer luchadora, es promotora comunitaria, viene de una historia de vida muy fuerte. Y dentro de las comunidades creo que es importante, ¿no? Valorar esta lucha.
y escuchar estas voces. Ahí yo quería preguntarte, Tori, que tal vez nos puedes contar esta experiencia, ¿no? Desde tu lucha, desde tu vivencia día a día. Toribia vive cerca a Apolo. Ahorita esta carretera tiene muchos problemas de accesibilidad. Si antes tardaba 8 horas en llegar a La Paz, hoy está tardando 14 horas para estar hoy aquí en el lanzamiento, ¿no? Ese es su día a día. Entonces quiero, por favor, Tori, si nos puedes contar esta tu experiencia personal como mujer dentro de estas comunidades aymaras para hablar de estos temas. ¿Cuál es la apertura hoy en día para hablar de estos temas de masculinidades, de género, todo lo que nos ha mostrado el podcast episodio tras episodio? Bien, querida Ceci, realmente la experiencia que uno lo vive diario es como para no recordar, ¿no? Pero en este momento recordaremos lo poquito que se puede, ¿no? El tema de las experiencias que se ha vivido es a través de esa violencia que he vivido, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a ser promotora, ha sido por ese tema de violencia, ¿no? En lo político, en lo familiar, en lo orgánico. No todos son machistas, no todos son discriminadores, sino hay personas que aún hay que tratar de alimentarlo, hay que llevar quizás, yo diría, talleres, seminarios para que podamos llegar a esa hermandad para, como se dice, para vivir bien. Pero este tema de violencia es donde a mí me hace llegar ser promotora comunitaria y luego tenemos una organización que se llama Machacuarmi. Saludar a todas las compañeras de Machacuarmi, que significa mujer nueva, ¿no? Entonces, a través de Machacuarmi, llegué a esta institución para poder aportar, ¿no? Lo poco que se ha podido, ¿no? Ha sido un honor para mí de poder compartir en mi idioma. Quizás otros no pueden entender, pero yo sé que entre nosotras tenemos que tratar de entendernos, ¿no? Entonces, es difícil, pero no imposible. Ha sido un poco con las compañeras, las hermanas, de hacer llegar de las provincias, por ejemplo, la hermana Petrona Flores, que es de sector Callahuaya. Ellos tienen también sus propios procedimientos, sus propios usos y costumbres, como llamamos. Otra hermana que también de Jesús de Machaca ha venido. Son varios hermanas, hermanos que nos han acompañado, ¿no? En este proceso que hemos lanzado en podcast en Aymara. Entonces, la dificultad, como bien decía Ceci, es el camino carretero que no podemos llegar quizás a los lugares accesibles. No hay una estabilidad, ¿no? Desde las autoridades. Pero aún así, ese desafío que hemos puesto, hemos logrado, ¿no? Pero gracias a ustedes, ¿no? Quizás yo no pensaba ser parte de esta institución SISTAC, pero hoy me siento parte y nuestra voz está escuchado en diferentes lugares a través de esta red social, ¿no? Entonces, no nos tenemos que quedar solo con esto, sino hay que seguir trabajando, hay que seguir organizando para que nuestras hermanas, hermanos, tengan ese conocimiento, que lleguemos a vivir todos, ¿no? Ser felices, que ya no haya ese machismo, que ya no haya esos estereotipos que existen negativamente. Sin embargo, hay partes que sí ahora entienden algunos hermanos, hermanas, ya la juventud también ya está despertando, ¿no? Por ejemplo, desde el nacimiento ha habido ese mandato social que él es hombre, él tiene que comer más, o él es hombre, él es el que tiene que estar adelante, y si ha nacido mujercita, no, mujercita nomás es. O sea, hay varias cosas que nos imponen o nos impiden para poder llevar hacia adelante, ¿no? Pero toda esa barrera, gracias a las instituciones que nos están tomando en cuenta, como a los pueblos indígenas originarios, en este caso que es Aymara, como también somos parte de Quechua y otros idiomas que son 36,
nacionalidades que existen en nuestro país. Pero no es solo ese 36 nomás, según los estudios que nos comentan, hay mucho más de 100 nacionalidades, ¿no? Que existe en nuestro país, pero solo está reconocido en nuestra constitución, solo 36. Entonces, a todos ellos tratemos de llegar, aunque haya esa dificultad en diferentes barreras. Desde la familia a veces viene o desde de algunas autoridades, pero ahora tenemos que coordinar, tenemos que coadyuvar, dialogar con las autoridades, quienes son líderes de cada sector, y a través de ellos llegar donde tenemos que llegar. Muchas veces no quieren ir a las comunidades porque es lejos, porque es más gasto, y nos sentimos como discriminadas, ¿no? ¿Por qué todo en la ciudad? ¿Por qué no llega a nuestra comunidad? Pero lastimosamente, nivel económico es donde también dificulta, pero esperamos llegar con SISTAC hasta el lugar, como se dice, ¿no? A las comunidades que realmente necesitan y a través de ello que lleguemos a vivir bien. Eso sería, querida Ceci. Gracias, Tori. Gracias por lo que nos cuentas, Olivia, en cuanto a esta reflexión, ¿no? Es como lo que mencionaba, traducir toda esta tarea. Y Jimmy, esto me hace recuerdo algo importante que desde el SISTAC lo hemos vivido, ¿no? Tanto en los procesos reflexivos que hemos tenido, no solamente en el área urbana, sino también en el área rural, ¿no? Y como Toribia nos cuenta también su propia experiencia, es que en muchos casos, Jimmy, hemos escuchado, por ejemplo, que el machismo es problema solamente del centro urbano, o es decir, de la ciudad, ¿no? Y cuando, eso es lo que nos dicen allá, y cuando, por ejemplo, aquí haces un sondeo y preguntas sobre las prácticas machistas, es muy gracioso porque nos dicen, no, el machismo es problema del área rural. ¿No? Entonces, Jimmy, quisiera preguntarte, ¿cómo tú ves este impacto que puede generar? Porque Toriba nos decía algo muy real. Es una distancia larga que tiene que recorrer para generar procesos, pero que sin embargo, esta puerta que tenemos a través de lo digital de poder llegar con esta temática tiene un impacto. ¿Cómo ves ese tema de el machismo está en el área rural, dicen por ahí, y también dice el machismo, no, es problema de de los que viven en la ciudad? Sí, bueno, la verdad es que vivimos en un mundo donde el problema siempre lo tiene el otro, ¿cierto? Entonces, el machismo es el problema del otro, el racismo es el problema del otro, el clasismo es el problema del otro, pero no nos vemos a nosotros mismos en esas prácticas. Y entonces es lamentablemente común, usual, que la mayoría de los hombres piensen que las prácticas machistas las tienen otros. Recuerdo varios talleres en los que cuando planteábamos el tema del machismo, siempre te salen con que ese es un problema que lo tienen los otros hombres, porque estos hombres que están en el taller ya han reflexionado, participan en su casa lavando platos, a veces sacan a sus hijos el fin de semana al parque o finalmente no han ejercido violencia física, ¿no? Entonces, el problema es del otro. Pero cuando hablamos del machismo, hablamos de un conjunto de prácticas que tienen que ver con el cotidiano y la forma de relacionamiento que se tiene en el marco de estructuras de poder y dominio. Es decir, es lo que tú haces cada día en tu forma de actuar, en tu forma de relacionarte con otro, pero que responde a un conjunto de estructuras que están instaladas en la sociedad, en la cultura, en la historia, en las estructuras. ¿Qué quiero decir con esto? Como bien Toribe decía, no todos los hombres son violentos, no todos los hombres ejercen violencia, no todos los hombres podrían ser torpemente o brutalmente machistas, pero sí hay que reconocer que todos los hombres hemos aprendido a ser hombres bajo un modelo. Nos falta evidencia, nos falta datos para confirmar cómo los hombres aymaras aprenden a ser hombres, pero intuitivamente por investigaciones que hemos ido desarrollando, por el trabajo de campo que vamos haciendo, llegamos a las comunidades, sea cualquiera en el mundo aymara, por ejemplo, y encontramos que se están reproduciendo prácticas machistas, que cruzan desde las más brutales como la violencia física, feminicidios,
peleas y resoluciones entre hombres a través de golpes, pero también con una división sexual del trabajo muy rígida, ¿no? Es decir, un sexismo muy fuerte donde hay cosas para hombres, cosas para mujeres, y los hombres no participan o las mujeres son relegadas. Lo que decía Cecilia, todavía sigue siendo hoy en día muy limitada la participación de las mujeres. Es cierto, hay más mujeres autoridades, sí, pero las propias mujeres autoridades saben muy bien lo que les cuesta ser escuchadas, lo que les cuesta ser respetadas en el espacio político, por ejemplo. Entonces, el mundo aymara, el mundo quechua, vuelvo a decir, el mundo urbano, el mundo de La Paz, el de Santa Cruz, etcétera, estamos fuertemente permeados por las prácticas y las estructuras machistas patriarcales. Entonces, producir este material en esta oportunidad dirigido a la población aymara es que escuchando lo que van a poder escuchar en los diálogos que Toribia genera con los invitados e invitadas que ha tenido, en los 5 podcasts que ha generado, tendrá la posibilidad de escucharse en sus propias prácticas y en su propia historia. No podemos negar que sigue siendo sociedades sexistas, sociedades discriminadoras del otro hombre que no funciona bajo el modelo tradicional, sociedades que todavía desvalorizan la participación y acción de las mujeres y sociedades que están fuertemente centradas todavía en la cosificación de las mujeres, en una vida de la sexualidad donde la decisión, por ejemplo, reproductiva de las mujeres no se toma en cuenta, ¿no? O sea, hoy seguimos llegando a las comunidades y encontrando que hay mujeres que hubieran querido tener menos hijos de los que tienen, pero que muchas veces tienen más hijos. ¿Por qué? Porque el marido no respeta la decisión reproductiva o finalmente eh, piensa que tiene que reproducir un modelo de muchos hijos para cumplir con mandatos culturales que están ahí instalados. En ese sentido, me parece que este material va a ser fantástico, dirigido a la población aymara, porque todavía hoy en día hay mucha gente, especialmente en las áreas rurales, ¿no? Que se mueve, que se comunica a través de la Aymara y utilizar esta tecnología, el podcast, las redes sociales, es una forma de romper fronteras. Este mismo programa lo podemos poner en una radio y va a llegar a la gente, ¿cierto? Como Toribia decía, es mucho más difícil que vayamos a hacer talleres a todas las comunidades, no solamente por tema de plata, sino por vida, ¿no? Y cuerpo, porque habría que estar todo el tiempo haciendo talleres con todo el mundo. Entonces, este es un instrumento. Y ahí, Toribia, a mí me encantaría preguntarte y conocer, porque yo tuve la oportunidad de acompañar la producción del podcast, pero no estuve durante toda la producción. Entonces yo veía al equipo de Sistag armando el set, como el que tenemos hoy en día, toda la tecnología que hay por detrás, cámaras, grabaciones, luego viene la edición, la limpieza del producto y bueno, llegar a lo que es el programa final, ¿cierto? Pero ver eso, qué diferente es a cuando ya escuchas el producto final y te sientes tan orgulloso como yo me siento. Yo tuve la oportunidad de estar fuera de Bolivia hace pocos días atrás y a todo el mundo, Toribia, les mostraba los promocionales, ¿no? Y les decía, miren, así este programa va a salir. Y todo el mundo quedaba fascinadísimo, no solo preguntándose quién era Toribia, sino también preguntándose, ¿y cómo lo han hecho? Entonces me gustaría, Toribia, que nos cuentes un poco tu experiencia de haber sido parte de la producción, sentarte frente a un micrófono, traducir las cosas que hemos dicho del español a la aymara, hablar de estos temas con tus invitados, conseguir los invitados, ¿no? O sea, que vengan desde sus comunidades a hablar con nosotros, además, hablar desde sus experiencias. Todo eso no es fácil. ¿Cómo fue para ti participar en la producción de estos podcasts? Ay, ha sido muy difícil, ¿no? Más que todo de hacer llegar de las provincias a las hermanas y los hermanos, coordinar, llamar, a veces no entraba llamada, no había señal, o si había señal solo se acababa crédito y ya pues buscar también ya otra vez otra tienda, a veces ya no había, hasta hemos entrado en préstamo de crédito. Un montón de cosas, ¿no? Pero, como les decía, lo más dificultoso ha sido tema de la distancia, ¿no? De hacer llegar. Y también ha sido un poco dificultoso de poder centrear, es decir, por ejemplo,
Hay sectores donde dice Tanta Chauvi, y respeto yo su tradición, su forma del trabajo de cada sector, ¿no? Cada provincia tiene pues sus manejos, es aymara, pero tienen diferentes escrituras, se diría, ¿no? Y en otros lugares el mismo Tantayahue le dicen que es cabildo, en otros lugares dicen que es un empleado general. Entonces, he tenido que buscar un centro donde mayor población podría entender. Entonces, eso teníamos que buscar con las compañeras, con las hermanas y los hermanos que nos tocaba el tema, ¿no? Por ejemplo, si teníamos que hablar ese tema de la juventud, que ahora, como dices, que ahora ya tenemos que ver cuántos hijos tener, cuántos hijos no tener. El hombre ya no puede obligar a la mujer que tenga tanta cantidad de hijos como antes, ¿no? Antes había eso, pero ahora más bien hay hombres también que cuidan a la mujer, ellos, a lo que se ha visto en el transcurso que hemos estado compartiendo con las hermanas, ¿no? En su sector, cómo ha sido. Entonces, esa parte también ha sido un poco dificultoso, pero a la final hemos llegado a un acuerdo donde tenemos que respetar la mayor parte de la población, es decir, las comunidades, las provincias que podrían entendernos, ¿no? Porque nos van a escuchar esto en redes sociales y tienen que entender. Y también entre nosotras decíamos, ¿no? Si en tu sector llega a escuchar y tú estás ahí y tienes que tratar de hacer entender también, así, porque como es por primera vez también, las hermanas también tenían esa duda, ¿no? Pero a la final, ellas también ya conforme, ahora me están preguntando si va a haber otra vez, ¿no? Mm, Ellos quieren ser qué lindo. parte de SISTAC otra vez. Entonces, trabajar también en diferentes temáticas, por ejemplo, en tema de violencia, es parte, ¿no? Ujú. Está incluido. Bien queremos vivir felices o por lo menos salir de esa violencia. Hay mucha gente que todavía, las hermanas están calladas, mucha gente que no puede denunciar quizás. Hay que llegar a ellos. Entonces, con ellos y con ellas, las hermanas que han venido tienen esas ganas de trabajar. Esperamos que vuelvan y podemos trabajar, ¿no? Entonces, las dificultades también con la parte juventud, hemos tratado también de sector Camacho, ¿no? Ha llegado una joven, ¿no? Que es Ujú. el hermano Henry, ha visto, ¿no? Una joven que le hemos traído también a Aymara. Ella es estudiante universitaria y es parte, ¿no? Ha sido parte de este tema podcast que hemos trabajado juntamente con el hermano Mario, ¿no? Y a lo menos la hermana Anatolia, que ella es ex autoridad, mamá haya manejado. Entonces, ha visto diferentes actividades que falta hacer en muchas comunidades. Yo sé que tal vez no se puede leer 100%, pero por lo menos a un porcentaje o dos porcentajes habría que llegar, cosa que también la población aymara se sienta pues incluido, ¿no? Porque muchos se sienten excluidos. Mm. Entonces, si llegamos allá con otras, por ejemplo, tengo yo un buen recuerdo de Fundación Machaca Mauta, ¿no? Saludar desde este medio también al director Isaac Mercedes. Ellos han llegado pues al lugar Broncimayo cuando esas veces era 7 horas de caminata a pie del troncal de Camino Apolo hacia la comunidad que es actualmente Aillo Mayo Grande de Tíoc Marcacamata, donde yo vengo. Mm. Entonces, ese director nos ha dejado plantada, como se dice, enraizada, ¿no? Y mucha gente llevamos ese recuerdo, que gracias a esa institución podemos abrir el liderazgo, podemos ver ahora mismo donde estoy yo, hemos visto sus trabajos, cómo han formado lideresas, cómo a través de deporte, o sea, han buscado modos, ¿no? Hemos tenido que hacer reunión tras reunión y a través de deporte hemos llegado a muchas hermanas. Entonces, gracias a eso, diría yo también, por una parte, estoy aquí, porque yo tenía mucho miedo antes de hablar, mucho miedo de poder salir a la reunión. Yo siempre, como ese rato decía, Ceci, afuerita, ¿no? Yo tenía que escuchar de la puertita porque me van a reñir. Pero esa curiosidad también me mataba, ¿no? Para poder saber qué es lo que iban a hablar. Pero hoy por hoy puedo entrar a la reunión
Hoy por hoy puedo participar en diferentes actividades, en lo político, en lo orgánico, en lo social. Entonces, así con los profesionales y no profesionales. Quizás en área rural no tenemos muchos profesionales, pero sí actualmente ya se están abriendo, ¿no? Cada uno también toma su iniciativa, su autoestima. Entonces, ya por lo menos comparten, tenemos ya profesionales, pero falta mucho. Entonces, dificultades hay un montón. Yo les quitaría tiempo, pero son dos, tres cosas que nos ha dificultado, ¿no? También a veces no había señal para poder llamarlas o llamarles, y eso ha sido una de las barras también que nos hacía corretear de cerro en cerro buscando la señal y una historia bonita, ¿no? Que hemos vivido, ¿no? Entonces, muy agradecida de esa parte, pero no siempre está desaparecido la violencia. Siempre hay, entonces, con ese machismo, con esa discriminación que existe no solo en área rural, sino también en las ciudades, donde aún sigue, tenemos que trabajar con muchas instituciones de manera coordinada, ¿no? Entonces, es mucho trabajo quizás para ustedes, pero yo siempre voy a decir que lleguemos a las comunidades, que hablemos de tú a tú o de usted a usted para que podamos entendernos y de esa manera la juventud también hay que promocionar la juventud, hay que formar nuevos líderes, ¿no? Cosa que ellos puedan agarrar esa batuta y llevar adelante. Gracias, Toribia, por contarnos estas dificultades que se presentan en la producción. ¿No? Es algo que es cierto, nuestro país es tan diverso y que por supuesto esta temática lo que pretende es llegar todos los rincones, ¿no? de las poblaciones aymara. Como Jimmy planteaba, nos ponemos como horizonte seguir llevando esta temática a otros idiomas nativos también, como el quechua, como el guaraní, que se vuelve también nuestro sueño, ¿no? Que quisiéramos que no solamente esta temática se trabaje o se reflexione en el idioma español o castellano y que sea solamente como Toribia nos decía, en ese espacio, como que muy cerrado, ¿no? Lo que queremos es ampliarlo un poco más allá. Que por supuesto para nosotros se vuelve un desafío, un compromiso que queremos hacer y que queremos lograr todavía. Toribia, tú nos contabas de las dificultades técnicas que has tenido, ¿no? Para contactarlos, para que las personas vengan a este lugar. Imagino que encontrar a hombres y a mujeres, ¿no? Porque hemos visto, hemos sido parte de esta producción, son de diferentes edades, ¿no? Han habido personas que tal vez hayan cursado hasta cierta etapa de su educación, solamente básico, y ha habido otros que han llegado hasta la secundaria, incluso la universidad, ¿no? Que nos han contado experiencia. Y ahí, Toribia, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Tú has estado como la entrevistadora de varias personas, ¿no? Tanto hombres y mujeres de diversas edades, ¿no? Entre personas que eran ya adultas mayores como también jóvenes, ¿no? ¿Qué has podido encontrar tú en esos diálogos? Porque han sido 5 episodios. ¿Cuál es la experiencia que tú has encontrado al momento de hablar con los hombres, a hablar de estos temas y al momento de hablar con las mujeres sobre estos temas? ¿Podrías contarnos tal vez ahí, Toribia, qué es la experiencia que has tenido para hablar con ellos? En ese tema de buscarle a ellos, ha sido muchas personas, ¿no? A varias personas se les ha llamado, seguramente me van a escuchar porque no menciona mi nombre, ¿no? Pero no ha sido posible, en vano nos hemos reunido. Sí, un café, a veces una cenita, ya como es, haremos este trabajo, pero no todos tienen tiempo. Sí quieren hacerlo, ¿no? Pero no todos dan ese tiempo. Pero como tantas personas ya ha sido, entonces no han querido uno y otro, más bien hemos tenido tiempito para poder buscar otras personas más. Y a la final se han animado las otras compañeras, otros compañeros. Pero también, por un lado, existe un poco se diría, de delicadeza, ¿no? Porque no todas las mujeres confiamos a nuestros maridos, ¿no? No todas las mujeres pensamos como yo o como tú. Muchas hermanas también pues son celosas, ¿no?
y por ese lado también yo trataba de cuidarme porque, ¿para qué llama a mi marido, no? ¿Qué Claro. quiere, no? Entonces, esas cosas también hay que cuidar, porque son hombres que quizás no entienden o son mujeres que no entienden estos tipos de casos que realmente es tan necesario. Si nosotros no lo realizamos, ¿quién lo va a hacer? Es mi pregunta, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, pueda o no pueda, yo tengo que hacerlo y los demás van a hacer también, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero en ese espacio ha sido esa una de las dificultades grandes, se diría, ¿no? Que una delicadeza, ¿no? Más que todo yo tenía ese miedo, no se puede decir, pero más bien de esa parte no ha ocurrido, porque siempre hemos tratado de cuidar, como también de las hermanas, ¿no? Uno de ellas, por ejemplo, hasta me he podido encontrar con su esposo y su esposo muy amable dice, háganlo. Yo le apoyo a mi esposa, háganlo cuantas veces sea necesario, llámale y va a venir. Y agradecida, ¿no? Entonces, algunos también, los hijos son más celosos que el marido también en algunos espacios, ¿no? Entonces, hay que hacerle entender, como se dice, la juventud es lo que más entiende, mientras creo muchas personas a la edad, como se dice, el árbol chueco no se puede arreglar. Pero de ese lado, con la juventud también hemos tenido conversaciones, que no va a ser mucho tiempo, no vamos a quitarle nada, sino más al contrario, va a salir al aire esa voz de tu mamá, así que tranquilo, ¿no? Entonces ha sido esa parte, pero no quiero yo quedarme ahí, sino, como ese rato decía, de que en afuera, es decir, en otros países, nos están viendo. Espero yo poder llegar con ellos también y ellos también vengan a Bolivia, ¿no? Y compartir, es hacer una lluvia de ideas y compartirlo y llevar a los lugares donde corresponde, ¿no? Entonces es muy bonito para mí en mi idioma. Ahora me están hablando que de quechua también habría que hacerlo. Esperamos que haya compañeras y compañeros o hermanas, hermanos de quechua que también se animen a hacerlo, porque es tan lindo. Es un honor de poder compartir de nuestra propia lengua, porque nuestra mamá, nuestro papá nos ha dejado esa herencia, ¿no? Y esa herencia debemos valorizar, debemos rescatar, volver a reactivar, porque si nosotros lo dejamos ahí, nuestros costumbres solamente vamos a decir usos y costumbres, o solamente vamos a decir nuestros propios procedimientos. No, ¿no ve? Sin embargo, si nosotras y nosotros hacemos realizamos a través de las instituciones que nos van a apoyar, por ejemplo, SISTAC nos ha apoyado en este tema para poder llegar a través de podcast, entonces muy agradecida. Así tenemos que realizar. Entonces, queridos jóvenes, ustedes también anímense a realizar en nuestra propia idioma según a lo que podemos, ¿no? Nadie nos obliga tampoco, ¿no? Ve, tiene que ser de esta manera siempre, sino cada sector tiene su vivencia, cada sector su costumbre y respetamos a cada lugar. Entonces, a través de las autoridades, siempre debemos dialogar, siempre debemos coordinar para que llegue a través de estas redes sociales, ¿no? Gracias, Toribia, por compartir esto. Sin duda, lo que nos planteas es un desafío para que hombres y mujeres en todas las edades puedan seguir reflexionando este trabajo. Es un aporte, este podcast en Aymara, desde el enfoque de trabajo en masculinidades, reflexionar una diversidad de temas, como lo ha planteado Ceci, Jimmy, por supuesto, Toribia. Tal vez puede surgir la idea, como Toribia nos planteaba, y por supuesto eso nos hace pensar cómo es que va a llegar esta temática a esos rincones, ¿no? Si puede que haya esa pregunta de que a veces no hay señal, ¿no? Que no llega y todo lo demás, pero sabemos que el tema de las redes sociales está en todos lados, ¿no? Hay gente que ve Facebook o hace TikToks, sabemos, ¿no? Entonces, está puesta la temática en la mesa para seguir reflexionando. Entonces, sigamos trabajando en este espacio, sigamos reflexionando
Sabemos que todavía hay temas que están pendientes para seguir reflexionando, Toribia. Hay temas que todavía faltan. Imagino que de acuerdo a la demanda y de lo que vamos a ir trabajando contigo, Toribia, haya una segunda parte de este podcast para seguir reflexionando aún mucho más, ¿no? Entonces, dejo abierta el micrófono para que tal vez alguien quiera, tal vez por el chat también preguntarnos cuáles son las dudas o tal vez tienen alguna sugerencia para desarrollar todavía mayor aporte sobre la temática en el idioma aymara. Ceci, Jimmy, Toribia, tal vez algo que quieran decir antes de cerrar este lanzamiento de este podcast. Bueno, creo que hemos cumplido, ¿no? Este gran desafío, llegar a las comunidades aymaras. em, y bueno, como lo ha hecho Toribia, ¿no? Ha sido un proceso, no ha sido venir y ya hablemos. Hay que preparar a las personas, ¿no? Hay que sensibilizar a las personas. Y a través de la trayectoria de Toribia es que ha podido, ¿no? Seleccionar y llegar a las personas. Em, y quedan muchos más desafíos, ¿no? El tema de violencia, tan naturalizada a partir de usos y costumbres. Quedan desafíos para seguir trabajando con las comunidades. Felicitar la producción, felicitar a mi compañero Henry Roldán, que está detrás de bambalinas, que está detrás de toda esta producción, preproducción, producción, postproducción. Y bueno, felicitar a cada una de las personas, invitados e invitadas de los 6 episodios del podcast Warminak, Chachanak, Parlasipki, Mujeres y Hombres Hablamos. Toribia, pues entonces nos queda presentar la guagua. Eh, para los que no conocen esta terminología, guagua sería nuestro hijo, hija o bebé, bebé, beba, que acabamos de comentar y nos toca mostrárselas, disponerla para que ustedes puedan acceder a este instrumento educativo, reflexivo. Creo que hemos hablado un poco confuso en el número de capítulos. Finalmente, ¿cuántos capítulos son? Si alguien me ayuda. 6. Son 6 episodios que estarán a disposición de ustedes con una duración aproximada cada uno de 45 minutos a una hora, disponibles en Spotify para que ustedes puedan escucharlos uno por uno o el que les interese. Ciertamente dificultades, al ser solamente podcast, no está subtitulado, por ende, claramente dirigido a población que hable, comprenda el idioma aymara. Pero Toribia, ya presentando a esta nuestra guagua, me gustaría mucho que pudiéramos, entre todos, tal vez si queremos participar, hablar del primer capítulo rápidamente. El primer episodio se refiere a qué tema. Bueno, en los primeros capítulos se refiere siempre entre hombres y mujeres, ¿no? Y lo que hemos estado viendo es con el hermano Henry, que ha sido lo que es, tenemos, como se dice, batería, ¿no? Hacerlo entre ambas partes, ¿no? Como esa batería, digamos, que hace brillar a la luz. Y esa luz enfoca a varios lugares en donde estamos. Entonces, a través de esa luz, que para mí sería Sistak, entonces, y como está incluido entre hombres y mujeres ahí, es importante formar lo que es parte del liderazgo indígena originario. A eso yo he llegado a ver en ese primer capítulo, para que nuestros hermanos, hermanas, sean líderes en los sectores, no solo en lo orgánico, sino también en lo político. Como bien ese rato hemos hablado, se ha escuchado de que en lo político, si bien hay mujeres ahora participando, antes hemos estado prohibidos, eran por hombres o mayoría hombres,
Actualmente sí hay mujeres, incluso directora, hay mujeres, ya ha habido ministra, viceministras, pero sin embargo, no siempre tenemos ese espacio en el poder de decisión, ¿no? Siempre hay ese rival, siempre hay ese obstáculo donde no nos dejan el desarrollo como mujer. Entonces, en esa parte aún tenemos mucha barrera. Por eso decía yo que sí, a través de SISTAC espero lograr los talleres con el tema de lo que es liderazgo indígena, originario, cosa que ambas partes vayamos, ¿no? Entre mujeres y hombres siempre, ciudad y el campo. El campo, la ciudad, ¿no? Entonces, eso sería en esa parte. Bien, muchísimas gracias. Entonces tendríamos un primer contenido vinculado a lo que es la participación igualitaria de hombres y mujeres. Rápidamente, porque tenemos ya poca batería. El segundo tema que estuvo planteado, o los temas que se Ujú. abordaron, Ceci, si nos plantea. Sí, sí, justamente ha sido como que una estructura, ¿no? Que ha seguido a esta serie de nuestro espacio antimachista. El primer episodio hablaba de sexo género, que eso es algo que lo han aterrizado, ¿no? Se han adecuado estos temas. Por eso decía el diálogo entre hombres y mujeres. El segundo episodio hablaba de sexismo, cómo lo adecuamos a la Aymara, ¿no? Para entender esto. Después íbamos hablando de misoginia, homofobia, cómo lo adecuamos, ¿no? También a la Aymara. En eso ha hecho magia Toribia para conversar con los invitados e invitadas. Por último, sexo compulsividad, ¿no? El quinto episodio, para cerrar con relaciones de poder. Eso es lo que se ha reflexionado en este podcast de Aymara. Sin duda es un aporte grande. Es un aporte que se pone en mesa, que está disponible en Spotify. Nos pueden encontrar con nuestro espacio antimachista y que por supuesto hay que seguir reflexionando. Quiero agradecer a todo el equipo del SISTAC. Cumplimos 37 años y que por supuesto, qué mejor manera de hacerlo a través de este lanzamiento de podcast para hablar del tema. No, 37 años, Jimmy. 37 años, Ceci, Henry, a todo el equipo de Sistac, Racel y Toriba, por supuesto. Muchísimas gracias por su audiencia. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro espacio antimachista en Spotify. Pueden escuchar ya Warminak Chachanak Parla Simki. Hasta pronto. Feliz aniversario. Feliz Feliz aniversario.